Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Continuamos invitando personajes de altas calidades, no solamente intelectuales, sino humanas, que para mí es más valioso eso que lo otro. Daniel Villegas Díaz, economista, especialista en EAFID, hombre que se ha desenvuelto en el sector público y privado con éxito en todas ellas, pero además fue concejal de Medellín, diputado y senador, y gobernador encargado de Antioquia. De manera que es un personaje, un hombre que nos va a dar mucha historia hoy en este conversatorio. Hablemos un poquito porque también él es conservador y el Partido Conservador en Antioquia se está diluyendo. Recordemos que el Partido Conservador tuvo su fundación con Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro el 5 de octubre del año 1849. De allá a acá, mucha historia. Bienvenido, hombre, doctor. Gracias, Antonio, muy amable. Hombre, el Partido Conservador tiene una larga historia en la vida democrática de Colombia. Ha sido gestor de por lo menos la mitad de la historia de nuestro país. Se funda a mediados del siglo XIX, como usted lo dijo, y a partir de ahí pues empieza a vivir en unas etapas muy convulsionadas de la vida colombiana en el siglo XIX, donde hubo una sucesión de golpes de Estado, de enfrentamientos políticos, de inestabilidad democrática que viene desde el final de la época del mismo Libertador. El Partido Conservador bebe en las ideas del Libertador Simón Bolívar, en los temas de orden, de justicia, de libertad. Empieza a consolidarse ya a finales del siglo XIX con la llegada de Núñez, que inicialmente había sido liberal y toma la decisión de volverse conservador con su famosa frase. Lo que usted decía ahorita, que es bueno cambiar pero a tiempo, ¿no? Hombre, es que es bueno ser godo desde joven para no voltearse viejo, que es muy feo, como le sucede a todo mundo. Núñez, con su famosa frase, regeneración o catástrofe, se convierte en conservador, cambia la Constitución colombiana en el año 86, ¿sí? En el 86 hace 3 o 4 periodos presidenciales. Que entonces pasamos de un sistema federalista al centralismo. ¿Cómo no? Núñez es un hombre muy incidente en la vida republicana del país y empieza una hegemonía conservadora de sucesión de gobiernos bastante importante que se inicia pues a finales del siglo XIX. Viene luego la Guerra de los 1000 días, en donde el Partido Conservador tiene unas batallas bastante grandes contra el Partido Liberal, y con San Clemente y Marroquín empiezan el siglo XX. Pero lo voy a interrumpir para contarle que esa guerra de los 1000 días donde estuvo Rafael Uribe. ¿Cómo no? Uribe no ganó una guerra, ¿no? Uribe no ganó una guerra, el Partido Conservador ganó las guerras de los 1000 días. San Clemente y Marroquín les toca la separación de Panamá. Luego viene el general Reyes con un golpe de Estado y se consolida en el poder. Al final el general Reyes abandona el poder, se va. Hay un periodo pequeño de sucesión y entra el republicanismo con origen conservador con Carlos R. Restrepo, antioqueño. Posteriormente lo sucede ¿Abadía? No, Concha, de la alta oligarquía bogotana. Marco Fidel Suárez lo sucede, que había sido su canciller y embajador en Washington, y aparece la figura de Laureano Gómez, en ese entonces en el Congreso, le hace unos debates cuestionados y discutidos históricamente contra Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez no da la pelea contra Laureano Gómez, eran temperamentos muy difíciles, muy distintos, renuncia y lo sucede Holguín en un periodo también de transición. Gana el Partido Conservador de nuevo las elecciones con Ospina y Abadía Méndez termina la década de los 30. Abadía Méndez era un hombre... Ahí se termina el periodo conservador y arranca el periodo liberal. ¿Cómo no? Abadía Méndez era un hombre de un temperamento muy apacible, le tocan épocas muy difíciles.
empieza a aparecer en el escenario político colombiano el Partido Comunista, personas que generaban problemas sociales grandes, difíciles, controvertidos, como María Cano en Antioquia. Entre otras cosas, para no controvertir, pero la Iglesia tuvo mucha incidencia en ese momento del último gobierno de Abadía, ¿no? Como no, la Iglesia era muy confesional al lado del Partido Conservador, o el Partido Conservador, pero muy confesional con la Iglesia Católica. A Abadía le corresponde el problema de las bananeras, eso genera pues unos líos sociales grandes, y el Partido Conservador, que traía una hegemonía muy larga de más de 30 años, se siente muy sólido, se presenta a las elecciones de 1930 dividido entre el general Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, el poeta, el papá del presidente Guillermo León, en un exceso de sobradez política. Además la Iglesia entra a mediar, había un arzobispo de Bogotá muy importante, muy incidente en la vida política, que era Monseñor Perdomo, que un domingo en su homilía estaba a favor de Vázquez Cobo y al otro domingo estaba a favor del maestro Valencia, y eso ocasionó una división del Partido Conservador hasta el punto que a Monseñor Perdomo lo pusieron Monseñor Perdimos, y por culpa de esa situación gana el Partido Liberal con una nueva clase dirigente encabezada por López Pumarejo y Enrique Olaya Herrera, el Mono Olaya, que es el candidato, pasa por la mitad, gana las elecciones. Sin embargo no es un gobierno de hegemonía liberal, porque en él participan conservadores como Carlos R. Restrepo, que había sido presidente, su ministro de gobierno. Viene una sucesión de 3 gobiernos adicionales liberales, Alfonso López Pumarejo. Las grandes reformas de este país son del año 1936. La ley 200 de tierras, que es una reforma constitucional importante en ese gobierno de Alfonso López Pumarejo. Luego Eduardo Santos, el dueño del periódico El Tiempo, y repite Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo tiene muchos problemas en su gobierno, personales, familiares, y se presentan una serie de líos con su hijo Alfonso López Miquelsen. Famoso tema de Mamatoco. Mamatoco, que era un líder bogotano importante, que lo asesinaron, y la nacionalización de las empresas alemanas, porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, la Handel, la trilladora del Tolima, en donde parece que tuvo unos beneficios importantes al que llamaban el hijo del Ejecutivo, Alfonso López Miquelsen. López Pumarejo se retira con la disculpa o con la razón de que su señora estaba muy enferma, se retira y deja encargado de la presidencia a Alberto Lleras Camargo, que empieza a aparecer con grandes resplandores en la política nacional. En el año 46 sucede lo mismo que en el año 30, el Partido Liberal en esta ocasión es el que se divide entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, que era una figura rutilante que empezaba a brillar con muchas posibilidades en el país. Se presenta esa división y Laureano Gómez, que era el candidato obligado del Partido Conservador, declina en favor de Ospina Pérez, que era un hombre de la Federación de Cafeteros, un hombre que no generaba resistencia ni enfrentamientos. Ospina pasa por la mitad como pasó Olaya Herrera en el 30, Ospina pasa en el 46, asume la presidencia, con tal mala suerte que se le presenta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del año 48. Pero para interrumpirle un segundo, y es bueno que la historia y se sepa que al momento de la pérdida de la campaña entre Gaitán y Gabriel Turbay se va a París y allá fallece poco tiempo después de un infarto. Discutida la muerte de Gabriel Turbay, algunos hablan de que él era médico y que facilitó esa situación. ¿Así? Pues, pero son teorías. Entonces asume Ospina Pérez en el 46, le toca lo que se llama el Bogotazo, cuando se estaba elaborando en Colombia la conferencia panamericana que dio origen a la OEA, que vino el general Marshall, aquel famoso del plan Marshall de recuperación de Europa después de la guerra segunda. El Partido Conservador tiene serios resquebrajamientos a raíz de ese problema del 9 de abril y empieza el enfrentamiento entre la Casa Ospina y la Casa de Laureano Gómez. En el año 50 el país empieza ya a bañar en sangre, viene ya de una violencia que se empieza a presentar desde los años 30 y va cogiendo una dinámica, y el Partido Liberal no presenta candidato. El Partido Conservador le entrega la candidatura a su jefe, a quien hubiera sido el candidato en el 46, Laureano Gómez. Laureano Gómez en el poder se enferma, le da un infarto, se enferma y le entrega temporalmente el poder a Urdaneta Arbeláez, primer designado.
Estando en esa situación, Laureano Gómez le pide a Urdaneta que destituya al general Rojas Pinilla, que era el jefe máximo de las fuerzas militares. Rojas se da cuenta de que lo van a destituir cuando tenía una misión para Alemania, se devuelve, va donde Urdaneta, al Palacio de la Carrera, que era la casa de San Carlos anteriormente, y le pide a Urdaneta que continúe en el poder. Urdaneta dice que él no, que él es designado. Laureano reasume el poder, destituye a Rojas, Rojas se devuelve, da el golpe, que se llama golpe de opinión, con el apoyo de una fracción del Partido Conservador de Ospina y Gilberto Alzate Avendaño, que era un hombre muy importante en ese entonces. El gobierno de Rojas empieza, el país con mucho alborozo inicia con mucha esperanza a ver la supresión de la violencia. Y el primer año fue muy bueno. Parece que sí, y se da un acuerdo con las guerrillas liberales de los Llanos, dirigidas por Guadalupe Salcedo. Empieza un proceso de paz, pero el gobierno se empieza a corromper y empieza a tener muchas dificultades, y los partidos tradicionales, liberal y conservador, empiezan a mirar con malos ojos a quien habían respaldado inicialmente, al general Rojas. Y en el año 56, Alberto Lleras, que era el jefe del Partido Liberal, que venía de haber sido director de la OEA y rector de la Universidad de los Andes, fundador, se va para España, donde estaba Laureano Gómez, y firma con él los tratados de Sitges y Benidorm, dos pequeñas ciudades españolas del Mediterráneo, de un acuerdo de sucesión de los dos partidos tradicionales para conjurar la violencia. Oye, ahí interrumpo, se denominó el Frente Nacional, pero haciendo una pregunta previa a esa historia, eso fue, unas cosas buenas tuvo, pero también fue excluyente de otros sectores de la sociedad. Sin lugar a duda, no hay sistema político ideal, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Esto lo que buscaba era la pacificación del enfrentamiento entre liberales y conservadores, algo totalmente absurdo que creo que no se da en ninguna parte, que simplemente por tener un rótulo político la gente se mataba. En un país de 10 o 12 millones de habitantes se mataron 300.000 personas de los dos partidos, algo terrible. ¿Y con unos grados de violencia? No, pues sanguinaria, terrible en todos los pueblos del país. Pero se logra la pacificación política. Inician los primeros 4 años de los 16 que se pactaron, el Partido Liberal con Alberto Lleras, lo sucede un conservador, Guillermo Valencia, que era un jefe conservador tradicional de Abolengo, departamento del Cauca. Entra en el tercer periodo Carlos Lleras, jefe liberal importantísimo, y termina el Frente Nacional Misael Pastrana de la Casa Ospina. Ya pues el Partido Conservador empieza a mostrar y a continuar. Con un final ahí también dudoso, ¿no? En el tema de la victoria nuevamente. Más bien en un principio. En la elección. En un principio, sí. Sí, muy discutido porque se enfrentó al general Rojas en una campaña muy difícil. Toda la institucionalidad con Misael Pastrana y la oposición y mucha otra gente seducida por unas propuestas populistas del general Rojas y que le debían favores de su gobierno. Disputa seriamente esa elección y quedó muy controvertida históricamente. El presidente Carlos Lleras toma una serie de decisiones el día de las elecciones que todavía son cuestionadas. Gana Misael Pastrana, termina su periodo del Frente Nacional, y dentro del Partido Conservador pues hay el germen de la división entre la Casa Ospina y la Casa Gómez, ya dirigida a la Casa Gómez por Álvaro Gómez Hurtado, que es el candidato finalmente del partido después de que termina el Frente Nacional y pierde estruendosamente con Alfonso López Miquelsen. Luego vienen 3 gobiernos liberales en sucesión, el gobierno muy liberal del presidente Barco, que hace un gobierno de hegemonía liberal, el Partido Conservador no participa. Lo sucede una joven figura que había sido ministro de su gobierno, que también se le dio por una casualidad por la muerte de Luis Carlos Galán, que es el presidente Gaviria. A continuación aparece Samper y vuelve un gobierno conservador con apoyos liberales y con apoyos de otros partidos, el hijo de Misael Pastrana, Andrés Pastrana. Ahí terminan como los gobiernos que tenían un tinte. ¿Usted trabajó con Andrés Pastrana también? Yo fui consejero presidencial para Antioquia de Andrés Pastrana, habíamos sido compañeros en el Senado de la República. El presidente Pastrana fue muy deferente conmigo y con Antioquia. Me pidió que lo acompañara y lo acompañé con mucho gusto. Ahí terminan los gobiernos de tinte, origen de partido. Luego viene algo nuevo en el país, que es el presidente Álvaro Uribe, un hombre de origen liberal, pero que va retomando las
raíces del orden, de la disciplina y de la libertad, de la justicia, entra con la bandera de pacificar el país con la guerrilla, hace 2 muy buenos periodos presidenciales y logra avanzar enormemente, entra con un partido nuevo que se llamaba la U, la Unión Nacional. Él lo funda con muchas otras gentes de los 2 partidos tradicionales y hace los 2 periodos, entra posteriormente y lo reemplaza el presidente Santos. Ahí se presentan unos enfrentamientos serios entre el presidente Uribe y el presidente Santos, porque el presidente Santos, que fue elegido con las banderas del presidente Uribe, cambia de rumbo, se presenta una incisión en ese partido y el presidente Uribe funda el Centro Democrático con la presencia de mucha gente del viejo partido, del recientemente fundado partido de la U. Ingresa mucha gente del Partido Conservador al Centro Democrático a nutrirlo, parte del Partido Liberal y gente sin partido, hace unas mayorías grandes. Santos continúa con la U, se reelige en una elección también muy cuestionada contra Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, y luego el Centro Democrático gana la elección con Iván Duque. Ese es más o menos un recorrido histórico en donde los partidos tradicionales con su tinte terminan prácticamente con Andrés Pastrana. Muy bien, en ese periodo final, digamos de los últimos 20 y pico de años, 30 años, usted ha sido partícipe. Fue senador, ¿no? Pero como por el Partido Conservador. Por supuesto. No, aclaro, porque es que como salen unos y se van de un partido para el otro, hoy es una locura. Yo veo a un señor que me da grima, Roy Barreras o Benedetti, y no lo está diciendo usted, lo estoy diciendo yo, que cambian de partido como tomando tinto. No es admisible en Colombia actitudes de esas. Pero usted fue un godo serio. Sigo siendo, hombre, Antonio. Sí, bueno. Ahora, usted dijo de estos otros 2 señores, déjeme, yo me sumo también ahí. ¿Ah, sí? Esos son unos payasos de la política, unos hombres que no tienen ninguna seriedad ni ninguna respetabilidad. Cambian todos los días de camiseta política de acuerdo a sus conveniencias. Yo soy un hombre muy seguidor del presidente Uribe, lo conozco desde nuestra primera juventud, cuando estábamos terminando bachillerato, me ha distinguido con su amistad y de pronto hablamos. Yo sigo siendo un godito uribista. Ah, qué bien, hombre, qué bien. Yo soy liberal. Era. Y me sigue gustando el presidente Uribe, la verdad. Inclusive, tengo que confesar que yo voté por Santos, pero son esos arrepentimientos tardíos. Hombre, yo también tengo ese pecado, pero ya lo he conseguido que el Papa me lo perdone. Yo voté por Santos en el primer periodo por instrucciones del presidente Uribe, pero hice una peregrinación con la Madre Teresa de Calcuta y con el Papa y me perdonaron ese pecadito. Pero gran pecado, hombre. Uf. Ser diputado, ser concejal es más importante que ser senador de la República. No, dentro de la jerarquía democrática del país y dentro del área legislativa a la cual pertenecen, por supuesto que el Senado es la junta directiva del país, es el organismo más importante, allí se hacen las leyes, por supuesto, y se tiene una participación nacional de una dimensión importante. A mí me tocó cuando el Consejo de Medellín no era pagado, era cívico, estuve 2 periodos, no nos pagaban, trabajábamos gratis, lo único que nos daban era el pasecito para ir a fútbol. Yo soy hincha del Medellín. Otro pecado. Pero no lo diga muy duro. Y íbamos al Consejo de Medellín 2 periodos, todos los grandes industriales que representaban a los partidos tradicionales iban al Consejo, era un Consejo de Medellín supremamente distinguido, yo era mosco en leche, un jovencito de 23 años, empecé en el Consejo, y ese momento... Pero era cuando la política se hacía porque se tenía un interés real en cívico, totalmente cívico. Los 2 periodos míos del Consejo no nos pagaban sueldos ni nada. Yo creo que la Constitución del 91 le hizo un daño grande a los municipios, a pesar de que le dio una participación democrática mayor, porque ya volvió a los concejales pagados, desaparecieron las fuerzas políticas que eran las que organizaban las listas con grandes personajes de la ciudad. Después fui a la Asamblea Departamental, es un órgano... Pero yo quiero aclarar por qué le hice esa pregunta. Es que nosotros estamos viendo en Antioquia nuevamente, y un poco en la costa con Eduardo Verano de la Rosa, que hay grupos que están buscando un poco más la autonomía de las regiones.
aquí liderados por Héctor Quintero Arredondo, Andrés Úsuga, Óscar Urrea, hay mucha gente importante, Julio González Villa. Yo no sé si usted está ahí también. No, no estoy ahí, pero a mí me gusta un régimen de mayor participación regional, okay, un poco más parecido al federalismo. En ese momento, las asambleas departamentales se convertirían en el verdadero norte de la comunidad, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que con la Constitución del 91 y la elección popular de los alcaldes, la gobernación como tal, como ente ejecutivo y la asamblea departamental perdieron mucho peso, porque ya no son jefes ni directores de los municipios, porque cada alcalde es su reyesuelo en su municipio. Eso trajo una serie de ventajas democráticas, pero una serie de problemas adicionales de corrupción y de líos, hasta el punto de que el alcalde, si es un hombre que no tiene unas buenas maneras, no recibe ni siquiera al gobernador. Y como los departamentos no tienen unos recursos importantes, el único que tiene unos recursos que valen la pena son el departamento de Antioquia, por tener la fábrica de licores, que también me honré en dirigirla en la gobernación de Álvaro Uribe, que me nombró gerente de la fábrica de licores todo su periodo. Es la que le produce la plata al departamento, le da 1.200.000.000.000 de pesos y con eso se sostiene prácticamente el departamento. Ha perdido mucha fuerza la asamblea departamental y el gobernador. Entonces, en ese orden jerárquico, creo que el Senado cada vez a pesar de la descomposición política y de las figuras como las que usted mencionaba, que hacen parte de él, le han quitado mucho prestigio, sigue siendo el órgano legislativo más importante. ¿Estaría de acuerdo en una reducción de Congreso, no? El número de personajes. Claro que sí, yo pienso que puede ser un número menor, pero teniendo también una correspondencia en las curules obligatorias, es decir, no se puede reducir el Congreso y mantenerle a la FARC las 10 curules en el Congreso, porque entonces aumentaría su participación porcentual, o sea, todos en la cama o todos en el suelo, es decir, a todos disminuirle el porcentaje de participación, porque no sería justo tenerlo de esa manera. O que se lo ganan en las urnas, ¿cierto? Que se lo ganen en las urnas como todos, claro. ¿Y la limitación de los periodos, también estaría de acuerdo o crees que pueden seguir 40 años? No, yo creo que sería interesante marcar unas etapas definitivas, máximo 3 periodos que se pudiera estar con el ánimo de hacer renovación, de darle posibilidad a las clases jóvenes de entrar al Congreso sin perder la experiencia en segundo y tercer periodo, pero que nadie pudiera estar más de 3 periodos en el Congreso. Hay una figura que me gusta que es la de Estados Unidos, donde se turna, hay renovación cada 2 años. Uno está en 4 años, pero se cruzan periodos y se va renovando el Congreso, porque las elecciones no son para todos al mismo tiempo, sino parciales. No sé el sistema exactamente, pero se eligen parcialmente por años, ¿no? Claro, finalmente cada uno es de 4 años, pues, correcto, pero se alternan. Yo creo que eso es un buen sistema porque mezcla la opción de senadores nuevos con senadores con experiencia. Entonces esa mezcla creo que es interesante. Lo que es perverso es que se perpetúen con unas caudas políticas muy engrasadas económicamente y con contratos para quedarse en 30, 40 años dirigiendo el Congreso hasta cuando ya no tienen capacidades. Me parece que sería muy interesante buscar una restricción de periodos en el país. Inclusive sobre eso ha habido mensajes clarísimos en votaciones donde la gente quiere un cambio realmente en el Congreso de la República, ¿no? En la rama legislativa. El Centro Democrático del presidente Uribe está proponiendo reducción del número de congresistas y de periodos. Yo creo que eso es absolutamente sano, pero con lo que estoy diciendo, para todos, es decir, no manteniendo las proporciones o el número absoluto de senadores regaladas que tenemos hoy, porque entonces desfiguraría las proporciones en el Congreso, que todos seamos candidatos al Congreso con la posibilidad de elección, pero popular. Muy bien, y había otra muy importante y era volver al sistema también que hubo en el Congreso, que se pagaba realmente por sesión, ¿cierto? No, en los 2 periodos normales, no todo el año. Mire, eso es un tema discutible. Un senador bueno no es costoso con el sueldo actual. Un senador que trabaja, que lucha por su región, que presenta proyectos, que trabaja racionalmente, que es honesto, que es transparente, no sería costoso. Gratis, los malos senadores serían caros. Gratis serían, claro. Entonces, una forma intermedia es pagar por sesión, me parece que es absolutamente bien, pero
realmente quien cumpla con su deber, quien sea un buen representante de su región y haga una tarea legislativa importante, el sueldo que le pongan es consecuente con su tarea, no, pero pagado por sesiones me parece bien. Ahora, reducir el sueldo de los senadores hace que los malos senadores también sean caros. Claro, exacto, sí, ahí sí comparto. Hombre, doctor Daniel, vamos a tocar un tema álgido de ciudad. Tenemos en Antioquia, en Medellín exactamente, y en otras 59 regiones de Colombia, procesos de revocatoria. Pero centrémonos en Medellín. ¿Usted qué opina del tema? Antonio, yo creo que es una necesidad. Medellín es una ciudad que ha sido bien dirigida en términos generales en su historia, porque es una ciudad que tiene una ventaja sobre las demás. Aquí hay cultura de pago de los impuestos, de los servicios públicos. Aquí la gente antes de mercar paga los servicios públicos, paga el catastro, las empresas pagan la industria y comercio, se pagan los proyectos de valorización que se hacen. Y empresas públicas ha sido muy bien manejada históricamente y le ha producido al municipio de Medellín unos ingresos grandes que son el factor determinante para el desarrollo de la ciudad. Alguien decía por ahí que ser mal alcalde de Medellín es muy difícil porque Medellín tiene ingresos. Entonces la ciudad ha sido bien manejada, con gente honorable, con gente decente durante todo el tiempo. Infortunadamente entramos ahora a una etapa de populismo lleno de mentiras, de una administración irresponsable que se ha creído un reyesuelo y ha venido manejando muy mal la ciudad, vulnerando notablemente entidades que están en el corazón de nosotros y que son fundamentales, como las empresas públicas, como Ruta N, como el Jardín Botánico, como la atención a los niños, etcétera, etcétera. Y el alcalde de Medellín, el señor Quintero, le ha metido la mano irresponsablemente a esas entidades, creyéndose Adán, es decir, con ese complejo de que las cosas empiezan es con él. Se le olvida que hay una historia de hechos, de realidades y de madurez muy importante. Ha desafiado la sociedad de Medellín sin importarle esos trabajos anteriores, de tal manera que creo que no merece continuar al frente de la ciudad de Medellín, y la gente de Medellín, que es gente buena, inteligente, pensante, tiene que recapacitar y sumarse a esta tarea de conseguir la revocatoria del alcalde de Medellín para darle un nuevo orientación y recuperar la ciudad. Clarísimo el que usted está, doctor Daniel. Inclusive hemos tenido tropiezos, ahí están contando en las redes cómo los que están tomando las firmas han sido expulsados por personas que llegan en moto y los amenazan. Entonces hay un problema también de seguridad grande en ese aspecto. Obviamente que el alcalde está haciendo estas cosas lícitas para oponerse a su derrocamiento, a su revocatoria, que no lo podrá lograr. Esto apenas empieza y ya son muchas las circunstancias que hemos visto de trampas y de atajos como los que tuvimos en la Registraduría Nacional para impedir la recogida de las firmas, pero la ciudad de Medellín, que ha librado grandes batallas y las ha superado, superará esta y conseguirá revocar al alcalde de Medellín para que de nuevo retomemos el pulso y el manejo ordenado de la ciudad como ha sido siempre. Una pregunta final, doctor. ¿Cómo hacemos para que el Partido Conservador vuelva a recuperar su fuerza? Bueno, los partidos son fundamentalmente hombres, más allá de sus propias ideologías que son el soporte. Infortunadamente el partido en este momento no tiene unos líderes connotados que lo conduzcan bien. El partido ha visto en el presidente Uribe un conductor de sus banderas y sus ideas, y por eso la mayoría de los conservadores acompañamos al presidente Uribe. Pero una ideología y una tradición partidista como la del Partido Conservador no se puede perder. Llegará el momento en que aparecerá ese gran líder que de nuevo retomará esas banderas y dentro de los esquemas de orden, libertad y justicia volverá a aportar a la dirección del país. Gracias, hombre, doctor Daniel. Conversar con usted es muy agradable y para la audiencia pues se va a enriquecer con todo este conocimiento que usted transmite. El Pensamiento al Aire le agradece la presencia y es una alegría contar con usted.
A ustedes muchas gracias y los felicito por este programa que lo veo permanentemente, así como sus editoriales. Creo que se está haciendo un trabajo hermoso que va a tener un archivo histórico demasiado valioso con el paso del tiempo y una presencia presente, valga la redundancia, en los hechos de la cotidianidad diaria. Lo felicito, es un gran programa, muy interesante y cada día tiene más audiencia. Gracias, doctor Daniel.